han crecido las publicaciones cubanas indexadas por esta base de datos, ha crecido por tanto el número de documentos publicados en revistas cubanas en esa base de datos, que era de un 20%, en el caso de 20,37% en el año 2003, y ahora constituyen el 40%, más del 40% de la producción científica cubana. Hoy, indexada en Scopus, está publicada en revistas cubanas. O sea, ha habido un crecimiento, y este crecimiento, lo único que ha traído en ese sentido, no ha venido acompañado de crecimiento. Este sería citas por documentos CPD. O sea, me parece que debía haber aquí una leyenda, no la incorporó Said ahí, pero bueno, no importa. Entendemos perfectamente que esta cita por documento en revistas cubanas, pues el valor más alto que ha tenido es 1,17 citas por artículo en el año 2003, y por supuesto que no se ha elevado esa cifra. Con el tiempo disminuye, pero no tiene valores que realmente... Y es lo que nos llama la atención, ¿no? Que realmente han entrado esas revistas cubanas a la base de datos, pero una vez dentro, y ya desde el año 2005, o sea, 2006 estamos dentro, no ha habido una evolución en esas revistas que permitan, no han hecho acciones ahí desde el punto de vista editorial que permitan, pues bueno, indexar más, o sea, publicar más artículos de investigadores extranjeros, eliminar un poco la endogamia en las revistas. Esos pasos que son necesarios para este tipo de, ya que estamos tan visibles, pues me parece que son los que están dando al traste con que tengan una mayor visibilidad. Esto es el reflejo, ¿no? Esto es lo que ha pasado. Realmente han aumentado las publicaciones cubanas en revistas de cuartil 1. Bueno, sí, eran 349 en el año 2003 y ahora publicamos 410 artículos en el año 2011. O sea que hemos mantenido el mismo nivel de publicación en estas bases de datos, en este cuartil, en este tipo de revistas, pero lo que ha aumentado realmente de manera significativa es la publicación de artículos en revistas de cuartil 1. Digo, del cuartil 4, o sea, del cuartil menos visible, que son aquellas revistas con menores niveles de citación que estos primeros. Aquí está el rango por cuartiles. Sabemos que el principal volumen de la producción está en revistas de cuartil 3 y sobre todo cuartil 4. En el último año, en el 2011, publicamos 1054 artículos en revistas de cuartil 4. Y mira, aquí incluimos el año 2012 en este gráfico. O sea, pero estamos en un rango demasiado, o sea, un volumen porcentual bastante alto en esta revista, y eso es determinante para la hora del impacto, ¿no? que puede tener esa producción. Estos son los valores por cuartil. Esto es la evolución del porcentaje de la producción científica por cuartiles, ¿no? Claro, al aumentar la producción científica en cuartil 4, disminuye a nivel porcentual todo lo que hemos hecho en cuartil 1, ¿no? Era el 32%, bajó al 18%, por supuesto. Vimos en la gráfica anterior que de 340 aumentamos a 400, pero esto el porciento, por supuesto, disminuye, porque lo que se ha elevado es la cantidad de publicaciones que teníamos. En el cuartil 4, que de un 11% en el año 2003, pues ya llega hasta el 48%, casi el 50% de la producción científica nacional que está en esas revistas con menos visibilidad. Y ahí se puede uno también explicar por qué ha costado tanto trabajo pues ver el efecto que de haber entrado a esa base de datos, o sea, de haberse indexado en Scopus, ha tardado el efecto que en un principio también Brasil pasó lo mismo. O sea, las revistas entraron y costó un poco de trabajo que tuvieran visibilidad, pero ya después que hicieron transformaciones serias, editoriales en la revista, pues poco a poco, a partir de primero un clúster pequeño de revistas, pero poco a poco así un mayor número de revistas elevaron el estándar de calidad de sus publicaciones, y entonces es que ya Brasil empieza a tener una mayor actividad citacional en esas revistas brasileñas. El resto de los países de la región tenemos ese mismo problema. Este mismo problema lo analizan en cualquiera de los países de la región, y por supuesto en algunos países ni siquiera tienen revistas indexadas en esa base de datos, pero los que tienen, como México, tienen, salvo las revistas, por ejemplo, de astronomía y astrofísica, que tienen unos niveles de citación altísimos, pero, o en Chile, que también hay algunas revistas relacionadas con esta misma disciplina que tienen mucha visibilidad, pero el resto estamos en la misma situación. Entonces, como conclusiones
que se trabajan en este, o sea, que se llegan en este trabajo, bueno, que la producción científica cubana ha aumentado su presencia de liderazgo científico, publicando mayormente en revistas nacionales en español y con baja tasa de colaboración internacional. Esto es cierto. Y este aumento de la producción ha repercutido en una disminución en el porcentaje de documentos publicados en las mejores revistas, baja proporción de artículos de excelencia y aún menor de artículos de excelencia liderados por investigadores cubanos, lo que sitúa a Cuba con una situación muy alejada del promedio mundial y por extensión con baja visibilidad e impacto a nivel internacional. Esto a nivel macro. Hemos estudiado a nivel micro sectores de la ciencia nacional y vemos que el caso de la biotecnología cubana, por ejemplo, los centros que pertenecen a este sector, que sí tienen una tradición de publicación en revistas de muy alto factor de impacto, pues no han aumentado sus tasas de colaboración internacional. No es una característica. Ellos no tienen dependencia de la colaboración internacional para para poder tener publicaciones en este nivel de calidad. O sea, ellos realmente son autosuficientes en ese sentido, pero sí aumentan sus niveles de visibilidad porque las revistas donde publican son en esas que más éxito tienen a nivel internacional. Y las que tienen, como el caso de las revistas Biotecnología Aplicada, o sea, son un grupo de revistas donde han hecho acciones para mejorar la calidad de las publicaciones. Y la revista Biotecnología Aplicada, que era cuando empezó en Scopus el del cuarto cuartil, pues ya está en el tercero en las categorías temáticas correspondientes. O sea, vemos que hay una evolución que no han tenido esa misma evolución las revistas en el campo de las ciencias médicas, y es donde hay que insistir más en ese campo, ¿no? Que hay que perfeccionar los sistemas editoriales ahí. Y esta investigación, por supuesto, lleva una serie de interrogantes para ellos. Para mí, más o menos puedo tratar de encontrar respuestas, pero ¿por qué a medida que aumenta el liderazgo científico no aumentan los indicadores de rendimiento? Son preguntas que se hacen. ¿Por qué no son citados? No, es que no interesan a nivel internacional, no aportan avances al conocimiento en comparación con el resto de la producción no liderada. El sistema científico cubano es un sistema cerrado. O sea, son una serie de preguntas que ellos tratan de analizar para ver si les sirve de base para nuevas investigaciones, ¿no? Para tratar de profundizar un poquito más. Aunque ya yo les expresé mis consideraciones en ese sentido, que eran más bien de un poco de políticas. Hay que cambiar políticas, hay que hacer políticas evaluativas coherentes, porque realmente a nivel de ministerio, por ejemplo, nosotros hemos analizado mucho a nivel de Ministerio de Educación Superior la producción científica, y hemos visto que cuando vemos un profesor titular o un profesor auxiliar, o sea, cuando se le evalúa, tiene que tener anualmente 2 publicaciones, o 2 publicaciones de impacto, o algo así. Pero es que si no lo evalúas, si lo evalúas así en la Universidad de La Habana y no lo evalúas así en la Universidad de Oriente, si no tienes en cuenta esto, entonces vas a tener un desbalance. Entonces te vas a encontrar las explicaciones. ¿Por qué no producen las instituciones en Santiago de Cuba o en Granma o en Holguín? La evaluación es la misma. O sea, los criterios para evaluar titulares, auxiliares, son los mismos en todas partes. La política evaluativa no se hace con la misma intensidad en todos esos lugares. Puede ser una explicación. El incentivo es otra explicación. En algunas instituciones regionales, pues publicar en revistas de impacto representa un plus salarial. O sea, se incentiva precisamente eso. Aquí realmente, o sea, son pocas las instituciones. Creo que en el polo científico de alguna manera sí se retribuye eso, pero normalmente quien publica en revistas de alto factor de impacto es por puro amor a ver su trabajo publicado en esas revistas. Y todos esos temas y todas esas interrogantes nosotros las vamos a estar trabajando el año que viene en un congreso que vamos a hacer, el Congreso del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Aproveché el marco para darle divulgación, que este congreso va a tener una sesión especializada en cienciometría, que son los 50 años del primer centro multidisciplinario dedicado a la actividad científica que se creó en Cuba después del triunfo de la revolución, que lo fundó el comandante jefe Fidel Castro Ruz en aquel momento, en el año 65, cuando nadie pensaba en Cuba que podía haber ciencia. Pues esa fue una idea que él tuvo y desarrolló ese centro, y va a estar cumpliendo 50 años. Ese congreso va a estar muy bueno, va a dar una sesión de cienciometría y los invitamos a todos a que participen. Muchas gracias.